Me arrancó el bolso de las manos. Tiró mi abrigo al suelo. Golpeó la mesa con fuerza. Las copas se quebraron. El vino manchó el mantel blanco. La gente se levantó de sus asientos. Yo intenté hablar. Pero él me gritó, «Cállate». Mi silla fue retirada como si nunca me hubieran esperado. Sentí el empujón en mi pecho, el silencio helado en la sala, la mirada de extraños clavándose en mí. ¿Por qué un hijo puede convertir a su madre en una vergüenza pública? Si quieres saber qué sucederá después, quédate hasta el final del video. Y si aún crees en tu corazón que Dios siempre te mira, que en silencio acomoda todo en su lugar, entonces en este momento, deja un comentario con la palabra amén debajo del video. Porque quién sabe, tal vez en el instante en que escribas esas letras, la bendición llegue sigilosamente a tu vida. Siempre pensé que moriría sola. No lo digo con tristeza, ni con dramatismo, sino como quien acepta la forma en que la vida le ha ido cerrando las puertas con el tiempo. Madrid se ha vuelto más ruidosa, más rápida, más ajena. Y yo, doña Carmen Morales, he aprendido a caminar entre sus calles como un fantasma amable, invisible, silenciosa, resistente. Vivía tranquila en mi pequeño piso en Chamberí, rodeada de libros antiguos, fotografías descoloridas y el silencio que solo una madre olvidada puede conocer. Mis días pasaban entre la radio, el olor del café de la mañana, y las visitas fugaces del panadero que aún me llama, señora Carmen, con una sonrisa sincera. Rafael, mi único hijo, hacía años que no me llamaba. Desde que se casó con Isabel, una mujer elegante y fría como el mármol de los portales en la calle Serrano, nuestras conversaciones se volvieron menos frecuentes. «Estamos ocupados, mamá», solía decirme cuando yo le pedía que vinieran a tomar un cocido en casa. Luego, ni eso. Por eso, cuando sonó el teléfono aquella tarde de septiembre, y vi su nombre en la pantalla, sentí un vuelco en el pecho. «Hola», mamá, dijo su voz, formal, distante. «¿Estás bien?». Me costó responder. Sentí que tenía una piedra en la garganta, una mezcla de alegría, duda y miedo. ¿Por qué me llamaba ahora? «Sí, hijo. Aquí», como siempre contesté, tratando de sonar serena. «Escucha, Isabel y yo quisiéramos invitarte a cenar esta noche. En la Corona Dorada. A las 9. Un segundo de silencio. Luego, como si hubiera olvidado quién soy, añadió. «Está en la calle Jorge Juan, en Salamanca. Es un restaurante exclusivo, te va a gustar». La Corona Dorada. Claro que lo conocía. Había pasado frente a sus ventanales cientos de veces, admirando desde lejos sus lámparas doradas, sus comensales bien vestidos, sus manteles de lino que relucían bajo la luz tenue. Nunca imaginé poner un pie allí. «¿Esta noche?», pregunté, aún incrédula. «Sí, esta noche. Es importante. No llegues tarde», colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada en el sofá, el auricular aún en la mano, mirando por la ventana como si esperara una señal del cielo. ¿Era una broma? ¿Un intento de reconciliación? ¿Una trampa? No importaba. Tenía que ir. Fui al armario y saqué el vestido verde esmeralda que solo había usado una vez, en la comunión del hijo de mi vecina. Lo planché con cuidado, repasando las costuras con los dedos como si acariciara un recuerdo. Luego abrí la cajita donde guardo mis pendientes de perlas. Me los había regalado mi madre cuando cumplí 30 años. Los toqué con cariño, los limpié con un pañuelo de lino y me los puse con manos temblorosas. A las 8:20, salí de casa. Madrid brillaba bajo las farolas. La ciudad tenía ese aire de promesa que solo aparece en las noches templadas de otoño. Tomé el metro hasta la estación de Velázquez, y caminé los últimos metros con paso firme. Nadie debía notar el temblor en mis rodillas. Al llegar a la puerta de la Corona Dorada, un joven de chaqueta negra me abrió con una sonrisa ensayada. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?». «Sí». «A nombre de Rafael Morales», dije, intentando sonar segura. Él asintió, consultó una lista y me hizo un gesto para que lo siguiera. El interior del restaurante era aún más imponente de lo que imaginaba. Arañas de cristal, paredes de terciopelo rojo, copas que brillaban como diamantes. Pasamos junto a mesas ocupadas por parejas elegantes, empresarios con relojes dorados, mujeres que olían a perfume caro y desdén. Al fondo, en una mesa junto al ventanal, vi a Rafael e Isabel. Él, con su traje impecable, revisaba el móvil. Ella, perfecta en su vestido blanco,
Sorbía lentamente una copa de vino. No se levantaron al verme. Ni una sonrisa. Solo una mirada rápida, evaluadora, como si intentaran recordar quién era yo. Me acerqué con cautela. «Hola, hijos», murmuré, sintiendo como mi voz se perdía entre los murmullos del restaurante. Isabel me miró de arriba abajo. Rafael hizo un gesto con la mano, señalando la silla vacía como quien da permiso. Me senté. Nadie dijo nada durante unos segundos que se sintieron eternos. Entonces, Isabel sonrió. No con alegría, sino con superioridad. «Espero que no te haya costado encontrar el lugar. Este barrio no es precisamente tu estilo». Rafael no dijo nada. Ni siquiera me ofreció agua. Y ahí, en medio del lujo, de la elegancia ajena, comprendí que aquella cena no era un acto de amor. Era otra cosa. Algo iba a pasar. Intenté no dejarme llevar por el mal presentimiento. Tal vez solo era incomodidad, pensé. Tal vez no sabían cómo tratarme después de tanto tiempo. Me aferré a esa esperanza, como quien se cuelga de un clavo ardiente. Un camarero joven se acercó con una botella de vino. «¿Desean comenzar con algo de beber?», preguntó con amabilidad. «Para nosotros, el tinto de la casa», dijo Rafael, sin mirarme. El camarero se volvió hacia mí. «¿Y para la señora?». «Agua, por favor», respondí. «Sin gas». Isabel frunció ligeramente los labios, como si aquella elección confirmara algo que ella ya sospechaba. Cuando el camarero se fue, Rafael por fin habló. «Mamá, hemos estado pensando. Isabel y yo creemos que es hora de hacer ciertos cambios». Lo miré sin comprender. «¿Qué tipo de cambios?». «En la familia», respondió Isabel, tomando la palabra como si le correspondiera a ella. «En cómo nos presentamos al mundo, en la imagen que proyectamos». Sus palabras flotaban en el aire, vacías y cargadas al mismo tiempo. «No entiendo», dije, con la voz apenas audible. Rafael suspiró. «Mamá, lo digo con cariño, pero tú ya no encajas en nuestro estilo de vida». Me quedé helada. «¿Estilo de vida?». «Mira este lugar», continuó él, abriendo los brazos. «Este es el tipo de sitios a los que asistimos. Nuestra realidad es distinta. No es que no te queramos, pero nos gustaría mantener cierta discreción», completó Isabel, sin inmutarse. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Me habían traído allí para excluirme? «¿Discreción? ¿Me estás pidiendo que me oculte?», pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Rafael bajó la mirada. «No es eso, solo preferimos que no aparezcas en ciertos eventos. Ni en redes sociales, ni en nuestras reuniones con socios». Isabel añadió. «No queremos que la gente piense que venimos de circunstancias humildes». Ahí lo dijeron. Claramente. Directamente. Como una sentencia. Me levanté lentamente. La silla chirrió un poco al moverse sobre el suelo de mármol. Sentí que todos los ojos del restaurante se posaban en mí por un instante. Pero no importaba. «¿Eso es todo lo que tenían que decirme?», pregunté. Rafael pareció dudar. «Mamá, si necesitas ayuda económica, podemos buscarte un lugar mejor. Más cómodo». Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, sin alegría. «No necesito tu caridad», dijo. «Ni tu vergüenza». Isabel hizo un gesto al camarero, claramente incómoda. «Por favor, baja la voz». Me acerqué un paso a la mesa, y los miré fijamente a los ojos. Primero a Isabel, luego a Rafael. En ese momento, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Una fuerza silenciosa, antigua, como si mi madre, y la madre de mi madre, hablaran a través de mí. «No se preocupen, Dish, no volveré a avergonzarlos». Me giré para irme, pero antes de dar un paso, me detuve. «Ah, por cierto», añadí, «¿quién creen que es la dueña de este restaurante?». Isabel frunció el ceño. Rafael se puso rígido. «¿Qué estás diciendo?». Me giré lentamente, con una sonrisa que no me había visitado en años. «Lo descubrirán pronto». Me acerqué al camarero que me había recibido. Le susurré unas palabras al oído. Él abrió los ojos con sorpresa, luego asintió rápidamente y desapareció en dirección a la cocina. Volví a mi lugar, esta vez no como una madre humillada, sino como alguien que ha decidido dejar de esconderse. Me senté con elegancia, crucé las manos sobre la mesa, y esperé. Rafael e Isabel me miraban sin entender nada. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó él, con un leve temblor en la voz.
Estoy tomando lo que me pertenece, respondí. En ese momento, la puerta principal del restaurante se abrió, y entró un hombre alto, de cabello canoso, con un bastón elegante y un traje a medida. Don Héctor Álvarez, un nombre que pocos conocían, pero que en el mundo de la alta gastronomía era leyenda. Sus ojos se posaron en mí. Sonrió, y se inclinó ligeramente. Buenas noches. Doña Carmen dijo en voz alta. Es un honor tenerla aquí. El silencio en la sala fue absoluto. Nunca me había sentido tan observada. A lo largo de los años, aprendí a pasar desapercibida. En la cola del supermercado, en los bancos del parque, incluso en los cumpleaños de los hijos de las vecinas donde nadie recordaba mi nombre. Pero aquella noche, en la Corona Dorada, sentí cada mirada como una lupa sobre mi piel. Don Héctor me saludó con la reverencia de un caballero antiguo, y yo, sin perder la compostura, asentí con una sonrisa leve. No era momento de mostrarse ni altiva ni humillada, era momento de ser yo misma, sin disfraces. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. ¿Desea que preparemos su mesa privada?, me preguntó Héctor, manteniendo la voz baja pero firme. No, gracias. Esta mesa está bien, respondí, mirando a Rafael e Isabel directamente a los ojos. El rostro de Rafael era un lienzo de desconcierto. Isabel, en cambio, fruncía los labios, como si dudara entre reírse o levantarse y marcharse. Mesa privada, murmuró Rafael. ¿Qué está pasando? Don Héctor es el director general de la Corona Dorada, dije, sin desviar la vista, y también un viejo amigo. Héctor colocó una mano suave sobre mi hombro. No solo viejo amigo, señora. Usted es la fundadora. Este lugar no sería lo que es sin usted. Un murmullo recorrió el salón. Vi a una pareja mayor intercambiar miradas. Un camarero joven, al fondo, abrió ligeramente la boca. Isabel tomó su copa y bebió un sorbo largo, como si el vino pudiera aclarar la confusión. ¿Fundadora?, dijo, incrédula. ¿Ella? Así es, dijo Héctor. Doña Carmen Morales es la propietaria legal de este restaurante y de otros 4 en esta ciudad. Me acomodé en la silla. No con arrogancia, sino con la dignidad de quien ha trabajado durante décadas, en silencio, construyendo algo que nadie pensó que fuera capaz de hacer. No lo sabían, ¿verdad?, les dije a mis hijos. Siempre pensaron que era una vieja pobre, inútil, que vivía de una pensión. Y nunca les corregí, no porque me diera vergüenza, sino porque quería saber hasta dónde podían llegar sus ojos, y su corazón. Rafael abrió la boca, pero no dijo nada. Isabel dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Esto es una locura, murmuró. Debe de haber algún error. ¿Error?, intervino Héctor. Los registros legales, los contratos de propiedad y el personal de cada restaurante la reconocen como su fundadora y líder. La señora Carmen ha sido discreta por decisión propia, pero jamás dejó de estar presente. Recordé todas esas noches en que, desde la cocina, observaba a los clientes, evaluaba a los camareros, revisaba los platos antes de salir. Nunca quise el foco, quería perfección, quería respeto por el trabajo bien hecho. ¿Y por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Rafael, por fin. Porque no lo necesitaban, dije. Porque quise ver si podían respetarme sin saber de cifras ni de títulos. Y fracasaron. Guardé silencio unos segundos, permitiendo que mis palabras se hundieran en sus conciencias. Pero aún no es tarde, añadí. Héctor me miró con complicidad. Sabía lo que venía. Hoy he convocado una reunión legal, dije. Esta misma noche, cambiaré mi testamento. Ya no heredarás nada, Rafael. Ni tú tampoco, Isabel. El silencio volvió a apoderarse del restaurante. Sentí los ojos de todos sobre nosotros. Algunos, con lástima, otros, con admiración. ¿Estás desheredándome?, preguntó Rafael, con voz temblorosa. No te estoy castigando, respondí. Te estoy dando una oportunidad. Pero esta vez, tendrás que ganártela. Rafael parpadeó varias veces, como si intentara procesar una lengua extranjera. ¿Ganar la herencia? Exactamente, respondí. El dinero, las propiedades, incluso esta joya de restaurante, todo sigue siendo mío. Pero si quieres que algo de esto forme parte de tu futuro, tendrás que demostrar que lo mereces. Isabel se rió, una carcajada seca, sin rastro de humor. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¿Trabajando aquí? ¿Lavando platos? Quizás, dije.
o cuidando a quienes siempre fueron invisibles para ustedes. Hay muchas formas de redimirse, pero deben empezar desde abajo, como todos los que hoy respetan esta casa. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Les daré una semana para pensarlo. Si aceptan, hablaremos de las condiciones. Si no, no volveremos a vernos. Rafael bajó la cabeza. No dijo nada. Isabel se levantó de golpe, arrastrando la silla. Esto es humillante, espetó. ¿Te das cuenta del espectáculo que estás dando? La miré con calma. No vine a dar espectáculo. Vine a recuperar mi voz. Me volví hacia Héctor, que aguardaba a poca distancia, como un testigo sereno de aquella escena. ¿Podemos proceder con la reunión? Por supuesto, doña Carmen respondió, y con un leve gesto llamó a un hombre de traje oscuro que aguardaba cerca del bar. Era el notario, el mismo que había redactado el testamento original hacía más de 15 años. Nos saludamos con cortesía y se sentó conmigo en una mesa cercana. Sacó su maletín, extrajo los documentos, y comenzó a leer en voz baja para mí. Mientras tanto, Rafael seguía sentado, inmóvil, como si el suelo bajo sus pies hubiese desaparecido. Vi en su rostro algo que no había visto en años. No era orgullo, ni rabia, ni arrogancia. Era miedo. Y eso, en cierto modo, me dolió. Porque una madre, por mucho que haya sido herida, nunca deja de amar. Pero amar no significa permitirlo todo. Amar, a veces, significa poner límites. Cuando la firma final quedó estampada sobre el Nuevo Testamento, sentí un alivio profundo. No era venganza, era justicia. Me levanté, agradecí al notario, y me giré hacia los clientes que aún nos observaban con discreción. Algunos asintieron en silencio, otros sonrieron, incluso un anciano en la esquina levantó su copa, como brindando en mi honor. Caminé de nuevo hacia la mesa donde estaba Rafael. Tienen una semana, repetí. No me llamen. No intenten convencerme con palabras. Solo con hechos. Me giré y caminé hacia la salida del restaurante. Al pasar junto a Antonio, uno de los camareros más jóvenes, me miró con ojos brillantes. ¿Es verdad? ¿Usted es la dueña? Asentí con una sonrisa. Desde el principio, hijo. Aunque a veces tuve que recordármelo a mí misma. Salí a la calle Jorge Juan, donde el aire nocturno olía a hojas secas y promesas inciertas. El cielo sobre Madrid tenía ese tono profundo que solo aparece cuando una verdad ha sido dicha. No sabía qué harían Rafael e Isabel. Tal vez me odiarían, tal vez despertarían, pero yo, por fin, había hablado. Y eso era suficiente, por ahora. Caminé despacio hacia la estación del metro, sin prisa, sin esconderme. Yo era doña Carmen Morales. Y esa noche, por fin, todos lo sabían. La mañana siguiente me desperté antes que el sol. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo, entrenado durante décadas, aún respondía a la rutina como si tuviera que abrir el restaurante a primera hora. Me preparé un café con leche y tostadas, como siempre. Y me senté en la mesa de la cocina con el periódico que nunca leo y los pensamientos que nunca me dejan en paz. Las palabras de Rafael e Isabel seguían rebotando en mi cabeza. No encajas en nuestro estilo de vida. Queremos mantener cierta discreción. La gente podría pensar que venimos de circunstancias humildes, como si eso fuera un insulto. Como si haber fregado suelos, cocinado para 20 personas en una cocina de 6 metros cuadrados y haber criado a un hijo sin pedir favores fuera algo vergonzoso. Pero no iba a dejarme arrastrar por la rabia. Ya no. Ese tiempo pasó. La tarde anterior había marcado un antes y un después. Yo había hablado. Yo me había mostrado. Y ahora les tocaba a ellos decidir. Encendí la radio. En la cadena SER hablaban del aumento del coste de vida, de la soledad entre los mayores, de cómo Madrid estaba cambiando. Me sentí parte de ese cambio y, al mismo tiempo, completamente fuera de él. Como una nota antigua en una melodía moderna. A media mañana, recibí un mensaje. Era de Rafael. Mamá, podemos hablar, esta noche, sola. Isabel no vendrá. No contesté de inmediato. Fui a la ventana. Observé las hojas caídas en la acera, y pensé que el otoño tenía una forma curiosa de limpiar lo que ya no sirve. Finalmente, respondí. A las 8, donde siempre me recogías de niña, frente a la iglesia de San Fermín. No hubo respuesta. Pasé el resto del día sin esperar nada. Preparé una tortilla española, lavé algunas sábanas,
y releí cartas viejas que guardo en una caja de madera bajo la cama. Cartas de mi difunto esposo, de amigas que ya no viven, de un tiempo donde las palabras pesaban más que los mensajes digitales. A las 7:30 salí. El aire era fresco, pero no frío. Me puse un abrigo gris y la bufanda que Rafael me regaló hace muchos años, cuando aún pensaba en mí en Navidad. Esperé bajo la farola frente a la iglesia, tal como acordamos. Los bancos de piedra estaban vacíos. Un gato callejero cruzó la plaza y desapareció entre los arbustos. El reloj dio las 8, y ahí apareció Rafael. Solo. Vestía su típico abrigo de marca, gafas oscuras que no se quitó ni cuando llegó frente a mí. Gracias por venir, dijo, sin emoción. No sabía si lo harías tú, respondí. Ambos guardamos silencio unos segundos. Ayer fue. Mucho, empezó él. Asentí. Sí, lo fue. No sabía nada, mamá. Nada de lo que has construido. De lo que tenías. De quién eras realmente. Eso me dolió. Porque no se trataba de lo que tenía, sino de lo que él no había querido ver. Nunca preguntaste, dije simplemente. Pensé que eras una mujer sencilla. De casa. Nunca hablaste de negocios, ni de restaurantes, ni de cosas importantes. Interrumpí, con suavidad. Rafael bajó la mirada. No quise ofenderte, pero lo hiciste. Otro silencio. Isabel, no lo entiende aún. Cree que todo es un juego de poder. Pero yo estoy dispuesto a cambiar. ¿Estás dispuesto a escuchar, a mirar, a aprender? Pregunté. ¿O solo a aceptar lo que venga si hay una herencia al final? Él me miró, por fin sin las gafas. Quiero recuperar a mi madre. No solo tu dinero. Por primera vez, sentí una grieta en su armadura. Pero también sabía que las palabras, sin hechos, no significaban nada. Caminamos un rato en silencio por las calles estrechas de Chamberí. La ciudad ya estaba encendida, los bares empezaban a llenarse de voces y tapas, y las luces cálidas de los escaparates le daban al barrio un aire casi nostálgico. Rafael caminaba con las manos en los bolsillos, como cuando era adolescente. Me hizo pensar en las veces que lo acompañé al colegio, en cómo me apretaba la mano si tenía miedo, en cómo buscaba mis ojos entre la multitud cuando terminaban los actos escolares. A veces me siento perdido, dijo, de repente. Como si todos esperaran que yo tuviera las respuestas. Isabel, los del trabajo, incluso los amigos. Y yo solo sé seguir. Nunca me enseñaron a ser fuerte, sin parecer invencible. Me detuve. Lo miré con detenimiento. Ese no era el hombre que me humilló anoche. Ese era mi hijo, el niño que temía los truenos y dormía con una linterna bajo la almohada. Ser fuerte no es no caerse nunca, Rafael, le dije con ternura. Es saber levantarse, incluso cuando todos te han visto en el suelo. Él asintió, sin hablar. Si estás dispuesto a empezar de nuevo, yo puedo ayudarte. Pero no será fácil. No te daré mi confianza solo porque me llamaste mamá esta noche. Tendrás que ganártela, igual que todos los que han trabajado conmigo durante años. ¿Qué quieres que haga? Mañana, a las 6:30 de la mañana, preséntate en la Corona Dorada. Pregunta por Oscar. Él te asignará tareas. Rafael abrió los ojos con sorpresa. ¿Trabajar? ¿En el restaurante? Sí, empezarás desde abajo, como camarero. ¿Camarero? Pero mamá, yo nunca he. Precisamente le interrumpí. Porque nunca lo has hecho, no sabes lo que cuesta ganarse la vida de verdad. No sabes lo que es sonreír cuando te duelen los pies, ni disculparte cuando el cliente está equivocado. Guardó silencio. ¿Y si fallo? Preguntó. Todos fallamos. Lo importante es seguir. Nos quedamos quietos frente a mi portal. Él miró hacia arriba, como si recordara aquella ventana desde la que yo lo veía jugar de niño. Isabel no va a aceptarlo, dijo, más para sí mismo que para mí. Entonces deberá decidir qué es más importante. El orgullo o la familia. Rafael me dio un beso en la mejilla, torpe, breve, como si no supiera si tenía derecho a hacerlo. Gracias, susurró. Subí las escaleras con el corazón agitado. No sabía qué pasaría. No sabía si resistiría más de un día entre platos y bandejas. Pero algo en su mirada me dijo que, al menos, lo intentaría. Y eso, para una madre, ya es mucho. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces a mirar por la ventana, como esperando ver su silueta bajo la farola, como en los tiempos antiguos.
Me sentía agotada y esperanzada a la vez. Al amanecer, antes de que el primer autobús pasara por la calle, me vestí con mi bata de siempre, calenté café y, desde la cocina, le recé a mi madre. Ayúdalo, le dije en voz baja. Que se encuentre a sí mismo. Que no sea tarde. Porque aunque me hirió, aunque me avergonzó, sigue siendo mi hijo. Y en el fondo de mi alma, aún guardaba la esperanza de que algún día, él también se sintiera orgulloso de mí. A las 6:20 en punto, yo ya estaba sentada en la cafetería frente a la Corona Dorada, con el abrigo sobre los hombros y un café con leche humeante entre las manos. Observaba la puerta principal del restaurante como si fuera la entrada a un templo secreto. Allí dentro, durante años, se cocieron no solo platos exquisitos, sino también historias, renuncias, silencios y pequeñas victorias. A las 6:35, lo vi llegar. Rafael. Venía vestido con un pantalón oscuro, una camisa blanca arrugada y un abrigo que claramente no era de marca. Tenía el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño, pero caminaba con decisión, como quien sabe que no puede dar marcha atrás. No me vio, y eso estaba bien. No vine a saludarlo. Vine a observar. Entró por la puerta de servicio, justo como hacíamos todos en los viejos tiempos. Por allí no pasaban los clientes, ni las cámaras de televisión, ni los que buscaban glamour. Solo entraban los que hacían que todo funcionara: cocineros, lavaplatos, camareros, repartidores. Los que sudan, corren, y casi nunca reciben una sonrisa. Terminé mi café y me quedé sentada unos minutos más. Vi llegar a Oscar, puntual como siempre, con su cuaderno bajo el brazo y su paso firme de hombre que conoce cada rincón del restaurante como la palma de su mano. Confiaba en él. Sabía que no tendría piedad con Rafael, pero tampoco injusticia. Volví a casa con una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba intervenir. Que el mundo giraba sin mi empuje constante. Que las semillas, si están bien plantadas, saben crecer solas. A media mañana recibí un mensaje, no de Rafael, de Antonio, uno de los camareros más antiguos. Doña Carmen. Su hijo está aquí. Le cuesta, pero escucha. No dice mucho. A veces mira al suelo, pero trabaja. Sonreí. Antonio era discreto, pero sus ojos lo veían todo. Y sus palabras, aunque breves, llevaban verdad. Esa tarde me presenté discretamente en el restaurante, sin avisar. Entré por la puerta de atrás, saludé a los cocineros, a los lavaplatos, a Maruja, la encargada de los postres, que me abrazó con harina en las manos. ¿Vienes a ver cómo va el nuevo?, me preguntó con picardía. Solo vine por un café, respondí, guiñándole un ojo. Lo vi desde la cocina, a través del cristal. Rafael cargaba una bandeja con 3 platos y una copa de vino. Caminaba con cuidado, aunque su postura aún era rígida. Se le notaba fuera de lugar, pero no ridículo. Eso era importante. Oscar estaba cerca, observando con atención. Cuando Rafael tropezó ligeramente con una silla mal colocada, se recuperó sin derramar nada. Oscar asintió con aprobación. Pequeños pasos. Más tarde, cuando ya me iba, me crucé con Oscar en el pasillo. Y, le pregunté, sin rodeos. Tiene mucho que aprender, respondió. Pero no se queja. Y no mira el reloj. Eso, viniendo de Oscar, era casi una bendición papal. Esa noche, Rafael no me llamó. Y yo tampoco lo esperaba, porque los que realmente cambian no necesitan anunciarlo a cada paso. Se nota, se siente. Y en su silencio, había algo que yo conocía muy bien. La voz de quien empieza, por fin, a escuchar. Al día siguiente, Rafael volvió a presentarse a las 6:30. Ya no llevaba la misma camisa arrugada del primer día, sino una recién planchada, y el cabello lo tenía peinado hacia atrás. Aún se notaba su incomodidad, pero también se notaba el esfuerzo. Oscar me lo confirmó con un mensaje breve. Hoy ha servido una mesa difícil sin perder la calma. Está aprendiendo. Eso me recordó a mis propios comienzos, cuando servía mesas con las manos sudadas y las piernas temblorosas. Cuando un cliente exigente podía hacerme dudar de todo lo que era. Pero aprendí, como todos. Y él. Mientras tanto, Isabel no dio señales de vida. Ni un mensaje, ni una llamada. Silencio absoluto. Sabía que esa prueba le sería mucho más dura. No porque no pudiera soportar el esfuerzo físico,
sino porque el orgullo, cuando es tan alto, cuesta más derribar. Fue entonces cuando tomé una decisión. Una tarde, llamé a Sor Teresa, directora del Hogar de Ancianos Santa Clara, en el barrio de Lavapiés. La conocía desde hacía años. Había colaborado con ellos en silencio, enviando comida, donaciones, ayudando a cubrir gastos médicos de algunos residentes. Sor Teresa, le dije, tengo un favor especial que pedirte. Le expliqué la situación. No entré en detalles, pero bastó con decirle, quiero que alguien aprenda lo que es cuidar a los que no tienen a nadie. Ella entendió de inmediato. ¿Vendrá con mala cara?, me preguntó, entre risas. Probablemente. Entonces le daremos buen café. Y mucho trabajo, respondió con voz alegre. Esa noche, invité a Isabel a tomar un té en casa. Me sorprendió que aceptara. Llegó con su abrigo blanco, gafas de sol aunque era de noche, y una expresión tensa. Pero entró. Y eso ya era algo. Le serví té de manzanilla y un trozo de bizcocho casero. No hablamos mucho. Ella se sentó con la espalda recta, sin quitarse el bolso del regazo. ¿Qué quieres decirme?, preguntó finalmente. Tengo una propuesta, dije, mirándola a los ojos. Si de verdad quieres cambiar, mañana a las 8 te esperan en el Hogar Santa Clara. Serás asistente de cuidado durante una semana, sin sueldo, solo tiempo y atención. Abrió los ojos, sorprendida. ¿Cuidar ancianos? Sí. ¿Limpiarles, darles de comer, escucharlos hablar de sus cosas? Exactamente. Se quedó en silencio. El reloj del salón marcaba los minutos como si fueran horas. ¿Y si me niego? Entonces Hobrash la guió. Se levantó, cogió su abrigo, y sin decir una palabra, salió. Me quedé sola en la cocina, con la taza aún humeante entre las manos. No esperaba milagros, solo hechos. A la mañana siguiente, Sor Teresa me llamó, riendo. Está aquí. Con cara de funeral, pero aquí está. ¿Y cómo va? Ya ha roto un plato y se ha peleado con la señora Dolores porque no quiso tomar su sopa. Un buen comienzo. Colgué y cerré los ojos. Las piezas se movían. El silencio empezaba a hablar. Y quizás, solo quizás, ese desprecio inicial que me mostraron empezaba a convertirse en algo más humilde, más humano. Cada semana tenía su ritmo, su sabor y su enseñanza. Y esa, en particular, olía a guiso de abuela y a orgullo desinflado. Rafael, después de casi 5 días, comenzaba a desenvolverse en el restaurante con más soltura. Ya no se le caían las copas, saludaba a los clientes con una sonrisa real, y se había ganado una leve, pero significativa, aprobación por parte de Óscar. Isabel, por su parte, no se había comunicado conmigo desde aquella noche del té. Sin embargo, Sor Teresa me mantenía al tanto con pequeños informes diarios. Hoy le trenzó el cabello a la señora Amalia. Lo hizo mal. Pero la señora rió como hacía años que no reía. Escuchó durante 1 hora la historia del señor Luis sobre cómo construyó su primer reloj de madera. No se levantó ni una vez. Hoy no se maquilló. Dijo que no tenía sentido para que la señora Juana la reconociera. Me hizo reír. Nunca subestimé a Isabel. Sabía que detrás de esa frialdad de mármol había una mujer fuerte, solo que esa fuerza estaba mal dirigida, contenida por tanto miedo al juicio, al fracaso, a la debilidad. En ese hogar, rodeada de personas que no juzgan ni esperan nada más que una mirada amable, ella empezaba a respirar distinto. Una tarde, decidí pasar por el restaurante. No por Rafael, sino por mí, porque extrañaba caminar entre las mesas, observar las manos que trabajan, oler el ajo fritándose a fuego lento. Entré sin avisar, como siempre hice. Rafael no me vio. Estaba limpiando una mesa, con un trapo húmedo en una mano y la cuenta en la otra. Llevaba el delantal con dignidad, y cuando un niño pequeño dejó caer el tenedor al suelo, se agachó, lo recogió y se lo devolvió con una sonrisa que no era fingida. Detrás del mostrador, Antonio me vio y me guiñó un ojo. Se está ablandando, susurró. ¿Y Óscar? Se hace el duro, pero le ofreció quedarse en el turno largo. Eso no lo hace con cualquiera. Me senté al fondo, en la mesa de siempre. Pedí tortilla y ensalada. Nada especial. Mientras comía, observaba. Rafael aún no sabía que yo estaba allí. Y eso era perfecto. Cuando finalmente me vio, fue por casualidad, mientras servía una copa de agua en la mesa contigua. Se detuvo, me miró, no dijo nada.
Solo inclinó levemente la cabeza, como quien reconoce la presencia de alguien que, de pronto, comprende. Después del servicio, se acercó a mi mesa. ¿Te ha gustado la tortilla? Asentí, como las de antes. Aunque la mía sigue siendo mejor. Rió. Con ganas. Eso nunca lo dudé. Nos quedamos en silencio unos segundos. Gracias por esto, dijo, al fin. ¿Por la tortilla? Por darme una oportunidad. Por hacerme tragar mi propio ego. Me hacía falta. A todos nos hace falta de vez en cuando. Antes de irse, dejó sobre la mesa un papel doblado. Lo abrí. Era una nota escrita a mano. Hoy no fui invisible. Gracias por recordarme lo que vale servir con dignidad. Guardé la nota en mi bolso, y al salir miré al cielo. La comida enseña. El trabajo enseña. Pero más aún, enseña el silencio de quien empieza a ver a los demás como iguales. Y eso, para mí, ya era una victoria. Al día siguiente, decidí hacer una de esas cosas que hace tiempo había dejado de hacer, cocinar para alguien más. No para los clientes, ni para algún evento, ni por obligación. Cocinar desde el corazón, con intención. Fui al mercado de toda la vida, donde todavía me llaman Carmen, la de las buenas albóndigas. Compré carne fresca, perejil, ajo, cebolla dulce y un buen pan del día anterior. También manzanas reinetas, canela y vino tinto. Volví a casa, puse música de guitarra andaluza en la radio, y me até el delantal. Mis manos, viejas pero firmes, sabían exactamente qué hacer. Amasé las albóndigas como quien vuelve a tocar una melodía olvidada. Las dejé cocinando en una salsa espesa de tomate y vino, que perfumó todo el edificio. Luego preparé unas manzanas asadas, con azúcar moreno y una pizca de cariño. Metí todo en un cesto, como en los viejos tiempos, y salí. Mi destino no era el restaurante. Era la residencia Santa Clara. Cuando llegué, Sor Teresa me recibió con su energía habitual. Doña Carmen, hoy huele a cielo. Traigo comida, para compartir. Y también paciencia, espero, dijo con una risa traviesa. Porque hoy Isabel ha discutido con el señor Félix. Dice que él no puede gritarle a las enfermeras. Y él le ha contestado que si tuviera 20 años menos, la invitaría a bailar. Reímos juntas. Entré en la sala común. El ambiente era cálido, con olor a lavanda y a ropa recién tendida. Algunos mayores dormían en sus sillones. Otros jugaban al dominó. Y en una esquina, vi a Isabel, arrodillada, ayudando a ponerse los zapatos a una señora. La escena me conmovió. Ella no me vio enseguida. Cuando lo hizo, se levantó, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Traje comida. ¿Me ayudas a repartir? Dudó, pero asintió. Fuimos mesa por mesa, sirviendo albóndigas humeantes y manzanas dulces. Los ancianos sonreían, agradecían, contaban anécdotas de otros tiempos. Algunos lloraban sin saber por qué. Isabel, en silencio, servía, no con la rigidez de antes. Había en su gesto algo más humano, más cercano. Después, cuando todo estuvo recogido, nos sentamos en el patio. Están buenísimas, dijo, refiriéndose a las albóndigas. Las aprendí de mi madre. Nunca las escribió. Solo decía, hazlas con calma. Guardó silencio. No pensé que sería capaz de hacer esto, confesó. De estar aquí, de escuchar, de tocar, me daba miedo, asco, incluso. ¿Y ahora? Ahora me da pena no haberlo hecho antes. Me quedé mirándola. Por primera vez desde que la conocía, sus ojos no brillaban por orgullo, ni por desdén. Tenían ese brillo que solo da el cansancio noble. El que nace de servir, no er débil por sentir le dige. Tú tampoco por haber perdonado. Nos quedamos en silencio. Las hojas caían lentamente del árbol que nos cubría. Un gato paseaba entre las sillas. La ciudad seguía su ritmo más allá del muro, pero allí dentro, en ese pequeño rincón de lavapiés, algo había cambiado. La comida puede ser un puente. Y a veces, entre cucharadas y silencios, se reconstruyen familias enteras. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Me di vuelta en la cama, conté las grietas del techo, recordé recetas, rostros, frases. Sentí el peso de los años sobre los hombros, y también la ligereza de haber dicho lo que llevaba años guardando. Al final, encendí la luz, me puse la bata, y me senté en la cocina, como tantas otras veces.
El reloj marcaba las 3:15. Afuera, todo estaba en silencio, salvo algún coche lejano y el murmullo constante del viento entre las ventanas. Abrí la caja de madera que guardo sobre el aparador. Dentro, como un pequeño tesoro, había papeles viejos, cartas, fotografías, y un cuaderno de tapas duras, con el lomo desgastado. Lo llamo mi libreta de los comienzos. Allí estaba escrito todo: las primeras recetas del restaurante, ideas garabateadas en las noches de insomnio, números de proveedores, listas de errores, lecciones aprendidas a pulso. Nadie más la había leído jamás, ni siquiera Rafael. Pasé las páginas con cuidado, como quien recorre una vida. En cada mancha de aceite había una historia. En cada frase tachada, una decisión difícil. Y en cada anotación urgente, un sueño por cumplir. Entonces lo decidí. Era hora de compartir el legado. Al día siguiente, cité a Rafael e Isabel en casa. No fue una orden. Fue una invitación. Llegaron puntuales, sin discutir. Se sentaron en el salón con respeto. No se tomaban de la mano, pero tampoco se evitaban la mirada. Algo había cambiado. Puse la libreta sobre la mesa de madera. La miraron con curiosidad. Esto es todo lo que soy, dije. No está en mis cuentas, ni en los papeles del notario. Está aquí. Y quiero que lo lean. Rafael la tomó con delicadeza, como si temiera romperla. Isabel se acercó para leer por encima de su hombro. Aquí están las recetas originales, sí. Pero también los errores, continué. La noche que se me quemó todo por olvidar el gas encendido. El proveedor que me engañó. El día que abrimos y no vino nadie. Todo está ahí. Lo bueno y lo malo. Isabel acarició una página con los dedos. Es tu letra. Chera palabra. Nos quedamos en silencio. El peso de la libreta llenaba el salón más que cualquier discurso. No les pido que la copien. Les pido que la entiendan. Que no olviden de dónde venimos. Rafael levantó la vista. ¿Puedo llevármela un par de días? Asentí. Prometo cuidarla como oro, añadió. No necesito promesas, respondí. Necesito hechos. Cuando se fueron, el piso quedó en calma. Pero era una calma distinta. No la de la soledad, sino la de un ciclo que empieza a cerrarse. Porque uno no construye para siempre. Uno construye para que otros sigan. Y yo ya estaba lista para soltar un poco. Durante los días siguientes, Rafael no se presentó en el restaurante. Tampoco llamó. No lo tomé como una falta. Había algo en su silencio que no se parecía al de antes. Esta vez no era indiferencia, sino respeto, tal vez incluso reverencia. Isabel, por su parte, me escribió un mensaje corto pero sincero. Leí tu libreta. Me hizo llorar. Gracias por dejarme entrar en ese mundo tuyo que nunca supe ver. No respondí. No por frialdad, sino porque algunas cosas no necesitan respuestas inmediatas. A veces, lo más valioso es dejar que las palabras reposen como la masa de pan antes de entrar al horno. La tarde del tercer día, Rafael apareció en casa. Venía solo, con la libreta envuelta en una bufanda como si se tratara de un objeto sagrado. No pude leerla de golpe, me dijo al entrar. Necesité tiempo entre página y página, para entender, para digerir. Le ofrecí café. Lo aceptó sin azúcar, como le gustaba de niño. Se sentó frente a mí, con la libreta sobre el regazo. Hay algo que quiero decirte, comenzó. Durante años pensé que eras una mujer simple, de vida pequeña, y nunca me detuve a ver todo lo que había detrás de tu silencio. No dije nada, solo lo miré. Era él quien debía hablar ahora. Leí las notas que hiciste sobre mí cuando era niño, sobre mis alergias, sobre cómo me gustaban los macarrones sin cebolla. Leí tus dudas, tus miedos cuando tuviste que despedir a alguien por primera vez, tu dolor cuando murió papá. Todo está ahí, como si me hablaras a través del papel. Apretó la libreta contra su pecho. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y la más valiente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No era momento de derrumbarse, era momento de sostener. Quiero que me enseñes, dijo con firmeza. No solo a manejar un restaurante. Quiero aprender a sostener, a escuchar, a cuidar. Por primera vez vi a mi hijo sin máscara. Sin el traje de adulto que le impusieron, sin la armadura del orgullo. Vi a Rafael, el niño, el joven, el hombre, todo en uno. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que leíste? Le pregunté.
transformarlo, respondió. No quiero repetir tu historia, quiero honrarla. Nos quedamos en silencio, bebiendo café, viendo cómo el sol de septiembre caía sobre los tejados de Madrid. Antes de irse, me devolvió la libreta. ¿Segura que no quieres que la digitalicemos?, bromeó. ¿Y quitarle el olor a tinta y harina? Ni lo sueñes. Rió, se acercó y me abrazó. No fue un abrazo cualquiera. Fue uno de esos que se dan cuando uno ya no teme demostrar amor. Esa noche dormí profundamente, como hacía años que no lo hacía. Sin sobresaltos, sin listas mentales, sin recuerdos que golpean a la puerta de madrugada. Porque supe que, pasara lo que pasara, mi historia ya no estaba encerrada en una libreta. Estaba viva, estaba sembrada. Y estaba, al fin, en buenas manos. Siempre he pensado que las mujeres de mi generación fuimos criadas para hacer sin ser vistas. Para servir sin pedir nada a cambio. Para estar sin ocupar espacio. Madres, esposas, cocineras, enfermeras del alma y del cuerpo, todo al mismo tiempo. Y sin embargo, con el tiempo, aprendí que lo invisible también tiene poder. Un día decidí volver a Lavapiés, pero no a la residencia. Esta vez fui a visitar a doña María, una vecina de antaño, que había criado sola a 4 hijos y ahora vivía en un piso diminuto, con la pensión justa y una radio que hablaba más que cualquier humano a su alrededor. La encontré sentada en su sillón de siempre, con los pies envueltos en una manta y las gafas apoyadas en la punta de la nariz. «¿Carmen? Madre mía, ¿cuántos años?», exclamó, con los brazos abiertos. Nos abrazamos como dos que se reconocen sin necesidad de palabras. Nos sentamos con una taza de té y empezamos a hablar como si el tiempo no existiera. Me habló de sus nietos, de sus dolores de huesos, de la novela que siguen repitiendo cada verano por televisión. «¿Y tú? ¿En qué andas?», me preguntó. Le conté parte de mi historia. No toda, pero lo suficiente como para que entendiera que, a mi manera, también estaba recomenzando. Hablamos de la familia, de los hijos que se alejan, de los silencios que duelen más que las palabras feas. «¿Sabes qué es lo que más echo de menos?», me dijo, con voz baja. «Sentirme útil. Sentir que alguien necesita lo que mis manos saben hacer». Eso me tocó, porque yo había sentido lo mismo. Durante años. «Entonces le propuse algo. ¿Te animarías a cocinar conmigo un día en el restaurante? Solo por gusto. Solo para compartir lo que sabes». Sus ojos brillaron como los de una niña. «¿Cocinar? Yo. ¿En tu restaurante?». «Sí, como invitada especial. Como maestra». Dudó, pero luego asintió con energía. «Claro que sí. Vamos a enseñarles a esos modernos lo que es un buen puchero». Y así empezó algo que no había planeado, pero que el corazón pedía a gritos. Invitar a mujeres mayores del barrio a cocinar conmigo, a compartir recetas, historias, trucos que no salen en los libros. Le propuse la idea a Héctor. Se entusiasmó al instante. «Una jornada por mes, solo mujeres con delantal y alma vieja», dijo, sonriente. «La llamaremos Sabor de Abuela». En menos de una semana, ya tenía una lista de 5 mujeres dispuestas a poner manos en la masa. Algunas venían con bastón, otras con dolor de espalda, pero todas con ganas de sentirse vivas, vistas, valoradas. Y el restaurante cambió. No en su esencia, pero sí en su alma. Porque en cada cuchara de caldo, en cada empanada de atún, en cada bizcocho mal cortado, había una historia. Una que merecía ser contada. Y sobre todo, escuchada. El primer evento de Sabor de Abuela fue un pequeño milagro cotidiano. La cocina del restaurante, acostumbrada al ritmo firme y moderno de nuestros chefs jóvenes, se transformó en una sinfonía de voces pausadas, cucharones de madera, cacerolas de hierro y risas que venían de lo más profundo de la memoria. Maruja, una de las cocineras veteranas, al principio se mostró escéptica. ¿Y estas señoras saben manejar el ritmo de un servicio real? No vinieron a competir, le respondí. Vinieron a recordar. Y a enseñar. Fue verlas pelar patatas sin mirar, picar cebolla con una precisión de relojero, remover cazuelas como si el mundo girara alrededor de una buena salsa, y todo cambió. El equipo entero empezó a mirar distinto, no con condescendencia, con admiración. Doña María, la vecina que inicié en esta aventura, preparó una caldereta de cordero que hizo llorar a más de un cliente. Literalmente, una pareja mayor me confesó entre lágrimas que ese sabor les recordó a la boda de sus padres,
allá por el año 58. Otra señora, Mercedes, trajo una receta de su madre gallega, empanada de pulpo y pimiento rojo, hecha con masa casera. Al primer bocado, Oscar, que no suele regalar elogios, dijo: «Esto no es comida, esto es poesía caliente». Y lo era. No tardaron en llegar las fotos, las reseñas en redes sociales, los mensajes de vecinos que querían reservar mesa para la próxima jornada. Pero más allá del éxito, hubo algo que me tocó profundamente. Fue ver a esas mujeres, que durante años parecían haber sido apartadas a los márgenes, recibir aplausos, miradas de respeto, escuchar gracias de gente que no las conocía, pero que reconocía su valor. Al final del día, nos sentamos todas en la mesa grande de la cocina. Éramos 7 mujeres entre los 60 y 80 años, con delantales manchados, manos cansadas y corazones llenos. ¿Sabéis qué somos?, dije levantando mi copa de agua. Un ejército silencioso que ha alimentado generaciones. Y hoy hemos vuelto a decir: aquí estamos. Brindamos. Entre cucharones y silencios, se había tejido algo hermoso. Una red. Una tribu. Una afirmación de vida. Esa noche, al cerrar la puerta del restaurante, sentí que algo dentro de mí se había acomodado. Como si una parte olvidada hubiese vuelto a su sitio. Porque entendí, más que nunca fuimos invisibles. Solo estábamos esperando que alguien mirara bien. Unos días después de aquella jornada tan especial, recibí una carta que no esperaba. Una de verdad, de papel y sobre, con sello y tinta. No era de bancos ni de propaganda. Era manuscrita, con letra firme, antigua, como las de antes. La abrí con cierta desconfianza, y al leer el remitente, el corazón me dio un vuelco. Luis Enrique Morales, mi hermano. Hacía más de 20 años que no sabía de él. Después de la muerte de nuestros padres, nos distanciamos. Él eligió el camino de los negocios grandes, de los trajes caros, de la vida rápida. Siempre me dijo que mi obsesión por la cocina y los valores familiares era una pérdida de tiempo. Pero ahora, tras tanto silencio, me escribía: querida hermana, empezaba, no sé si estas palabras llegarán en buen momento, pero hace poco alguien me habló de ti. Me dijeron que has levantado un pequeño imperio gastronómico, y que, además, lo has hecho con la humildad de quien no necesita gritar para ser escuchada. Me quedé sin palabras. Leí la carta entera sin moverme. Me hablaba de sus fracasos recientes, de su soledad, de sus arrepentimientos. Y sobre todo, de su deseo de reencontrarse conmigo. ¿Podríamos vernos? Tal vez aún haya tiempo para reconstruir algo de lo que dejamos caer. Doblé la carta con manos temblorosas. Mi primer impulso fue pensar: ¿para qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Pero luego recordé algo que siempre decía mi madre: el rencor alimenta el alma de los cobardes. Así que respondí con una simple nota: este domingo, a las 5, en la Corona Dorada. Estaré en la mesa del fondo. Ese día llegó más rápido de lo que imaginé. Me vestí con calma, sin excesos. Solo un pañuelo de flores que mi madre me había bordado. Llegué temprano, como siempre, y me senté con una taza de café frente a mí, esperando. Y entonces lo vi entrar. Luis Enrique. Más delgado, más encorvado, con el cabello completamente blanco, pero con la misma mirada vivaz de nuestra infancia. Se acercó con pasos lentos. Carmen, dijo, como quien prueba un nombre por primera vez en mucho tiempo. Hola, hermano, respondí, sin levantarme. Nos miramos. Largos segundos. Ninguno sabía cómo romper el hielo de 2 décadas. Estás igual, murmuró. Y tú pareces haber visto la vida pasar, respondí, sin ironía. Se sentó frente a mí. He cometido muchos errores, dijo, sin rodeos. Yo también. Pero no tantos como para olvidar quién soy. Luis Enrique bajó la mirada. No vengo por dinero, ni por nostalgia. Vengo porque estoy cansado de estar solo. Y porque, por primera vez en años, he recordado el valor de llamarme Morales. Sus palabras me estremecieron. Porque sí, ese nombre que compartíamos había sido mi raíz, mi carga, mi escudo, y, quizás, también su última esperanza. Luis Enrique pidió un café solo. Como siempre. Sin azúcar, sin leche, sin adornos. Así era él, amargo, directo. Durante un buen rato, hablamos poco. Mirábamos a nuestro alrededor,
escuchábamos el murmullo del restaurante, la música suave de fondo, el tintinear de los cubiertos. Recuerdo cuando mamá nos hacía sentar juntos, aunque estuviéramos enfadados, dijo él, al fin. Decía que la sangre no se enfría tan fácil cuando se comparte el pan. Sonreí levemente. Y aún así, pasamos años sin romper ni una miga juntos. Por orgullo, por miedo, por estupidez, suspiró. Yo construí castillos de oro, Carmen, y se me derrumbaron todos. Tú, en cambio, hiciste raíces. Las raíces no se ven, pero sostienen todo. Luis Enrique me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Tu restaurante es más que comida. Lo noto. Aquí la gente entra con prisa y sale con el alma distinta. Asentí. Porque aquí no se sirve para llenar estómagos. Se cocina para alimentar memorias. Se quedó en silencio. ¿Crees que aún hay espacio para mí en esta historia? Esa pregunta me removió por dentro, porque durante muchos años había cerrado esa puerta, pero ahora lo tenía frente a mí, con los hombros caídos y la voz sincera. No lo sé, respondí. No puedo prometerte un lugar, pero sí una silla en esta mesa, al menos por hoy. Eso es más de lo que merezco, quizá, pero también más de lo que yo esperaba darte. Terminamos el café en silencio. Antes de irse, se levantó despacio. Luego, se giró y me dijo algo que no había escuchado en décadas. Gracias, hermana, por no olvidarte de quién soy, aunque yo lo hiciera. Lo vi salir, perdiéndose entre la gente de la calle Jorge Juan, como un hombre que carga con sus errores pero camina sin esconderlos. Volví a sentarme. Toqué la taza vacía. Pensé en mamá, en papá, en cómo ese apellido, Morales, había sido carga y refugio al mismo tiempo. Y supe que el nombre pesa, sí, pero también empuja. Empuja hacia la raíz, hacia el recuerdo, hacia lo que, al final del día, siempre queda, la familia. La idea surgió una tarde cualquiera, como tantas cosas importantes en mi vida, sin aviso y sin gran alboroto. Estaba revisando la agenda del restaurante cuando Héctor, con esa energía suya que a veces me marea, irrumpió en la oficina. Carmen, tengo una locura. Pero de las buenas. Levanté la vista con una ceja alzada. ¿Qué clase de locura? Una noche especial. Solo una, donde cocinen tú, Rafael e Isabel. Sin chefs invitados, sin cartas impresas, sin nada moderno. Solo ustedes tres. Familia, historia, fuego. Me quedé en silencio. La imagen era poderosa. Y también, peligrosa. ¿Estás seguro? Sí, la gente necesita ver eso. Verlos. Entender que este lugar tiene alma. Me tomé un día para pensarlo. Caminé por el retiro, como en los viejos tiempos, y dejé que el aire otoñal me aclarara las ideas. ¿Estábamos listos? ¿Estaban ellos? Al volver, tomé el teléfono y escribí en el grupo que compartíamos los tres desde hacía poco. Sábado próximo. 20. Noche de fogones. Solo nosotros. Solo verdad. Rafael contestó con un estoy dentro. Isabel, más escueta, solo escribió, entendido. Y así empezó todo. Pasamos los días previos eligiendo recetas. Discutimos, claro. Rafael quería incluir un risotto con trufa. Isabel sugería ceviche. Yo, por supuesto, me negaba. Esta no es una noche de exhibiciones, dije firme. Es una noche para contar quiénes somos, no lo que sabemos copiar. Al final, acordamos un menú sencillo. Entrante, sopa de ajo, como la hacía mi abuela. Principal, albóndigas con tomate y arroz blanco, receta mía. Postre, flan de huevo casero, el favorito de Rafael cuando era niño. El día llegó. La cocina estaba impecable. Los manteles blancos, las velas encendidas, el restaurante lleno, aunque no habíamos hecho publicidad. Solo lo anunciamos en una hoja escrita a mano, pegada en la puerta. Esta noche, cocina la familia. Vestidos con delantales lisos y manos limpias, entramos los tres en cocina. Y empezó la magia. Cada uno en su estación, cada uno con sus nervios. Rafael pelaba ajos con cuidado. Isabel preparaba el caramelo del flan. Yo, al centro, guiando como una directora de orquesta callada. No necesitábamos hablar mucho. La comida tenía su propio lenguaje. El servicio comenzó puntual. Las primeras sopas de ajo salieron humeantes, llenando el comedor con un aroma que sabía a invierno y a consuelo.
Desde la ventana de la cocina, observé cómo algunos clientes cerraban los ojos al primer sorbo, como si aquel caldo los transportara a la cocina de sus madres. Rafael estaba concentrado, serio. Su estación estaba limpia, organizada, sin apuros innecesarios. Cada bandeja que preparaba salía con un toque de orgullo. Isabel, en cambio, trabajaba con una calma casi elegante, como si el flan fuese una pieza de porcelana. No hablábamos mucho, pero cada tanto, cruzábamos miradas. Sin palabras, nos entendíamos. ¿Cuántos flanes más?, preguntó Isabel. 12, respondí. Y guarda el mejor para la mesa de la esquina. Allí está el señor Gregorio, 92 años. Dice que si este no le gusta, deja de creer en el postre casero. Sonrió. Y en esa sonrisa, noté algo nuevo. No era ironía ni distancia. Era ternura. Al promediar la noche, Rafael se acercó a mí, mientras removía las albóndigas con una cuchara de madera. Mamá dijo, en voz baja, esto es otra cosa, no es cocina, es memoria caliente. Lo miré, con el corazón lleno. Es familia, le respondí. Y eso se sirve mejor con pan recién hecho y sin prisas. Las comandas seguían llegando, pero nadie se quejaba de la espera. La gente hablaba en voz baja, como si intuyera que lo que se cocía en esa cocina era más que un plato. Cerca del final, Héctor entró corriendo. Tenéis que ver esto. Fuimos todos, con delantal y todo, hasta el comedor. Los clientes, de pie, aplaudían. Algunos lloraban, otros levantaban copas. Un señor mayor se acercó y dijo, gracias. Esta noche me he sentido en casa. Y hace tiempo que no sentía eso. Nos abrazamos, los tres, sudados, agotados, pero enteros. Después de cerrar, cuando el restaurante quedó en silencio, brindamos con una copa de vino tinto, sentados en la barra. A nosotros, dije. A lo que fuimos, lo que somos y lo que, tal vez, podamos llegar a ser, completó Isabel. Rafael levantó su copa. Y a los fogones que curan lo que el corazón calla. Brindamos. Sin grandes discursos. Sin promesas. Solo con el sabor dulce del flan aún en la lengua, y el alma. Un poquito más completa. La semana siguiente, Madrid amaneció con cielo gris. De esos que no traen tormenta, pero sí un silencio raro, como si la ciudad entera se contuviera el aliento. Yo salí temprano, con mi bufanda de lana y una carpeta bajo el brazo. No era una carpeta cualquiera. Dentro, estaban los papeles del restaurante. Contratos, licencias, escrituras, cifras. Y algo más importante, mi voluntad escrita. No ante notario, no con palabras de abogado, sino con mi puño y letra. Un documento donde decía con claridad lo que quería que pasara cuando yo ya no estuviera. Ese pensamiento, al principio, me había pesado. Pero ahora no. Porque entendía que la vida no se trata de quedarse, sino de dejar algo en buenas manos. Esa tarde cité a Rafael e Isabel, sin muchos rodeos. No es una comida. No es una celebración. Es una conversación, les aclaré por mensaje. Llegaron puntuales. Isabel con su carpeta de notas. Rafael con su chaqueta de siempre. Se sentaron frente a mí, en el comedor del restaurante, con la mesa aún vacía. No estoy enferma, dije de entrada, para calmar sus caras de preocupación, pero tampoco soy eterna. Y ha llegado el momento de hablar claro. Abrí la carpeta y puse los papeles sobre la mesa. Este lugar es más que un negocio. Es mi legado. Y quiero que quede en manos de quienes lo entienden, lo respetan y están dispuestos a cuidarlo. Rafael tragó saliva. Isabel bajó la vista. No es un regalo, continué. Es una responsabilidad. Les expliqué que había decidido dividir la propiedad del restaurante en 3 partes. Una para mí mientras viva, y 2 que pasarían a ellos, con condiciones. Debían continuar con la filosofía del lugar, no podían venderlo, no podían cambiar el nombre. Y, sobre todo, debían mantener viva la idea de que aquí se cocina para el alma. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Isabel, seria. Entonces buscaré a alguien más. Pero sé que no hará falta. Hubo silencio. Rafael fue el primero en hablar. Acepto. No por ambición, sino porque entiendo lo que significa. Y porque quiero que mis hijos, si algún día los tengo, sepan que su abuela no solo cocinaba bien, sino que construyó algo verdadero. Isabel tardó un poco más.
pero luego levantó la mirada. Acepto también. Con respeto. Con miedo, sí, pero con ganas de estar a la altura. Sonreí. No con euforia, sino con esa paz que se siente cuando el camino empieza a ordenarse solo. Entonces ya está dicho. Brindamos con agua, como en los momentos solemnes. Y por dentro, supe que algo viejo moría. Pero no de tristeza, sino para dar lugar a lo nuevo. Lo que se hereda. Lo que se cuida. Los días siguientes pasaron con una calma que no sentía hacía años. No era quietud, no. El restaurante seguía con su ritmo habitual, platos que iban y venían, clientes que reían, proveedores que llamaban a deshora. Pero dentro de mí, algo había hecho clic. La noche del viernes, decidí quedarme sola en el restaurante después del cierre. Me serví una copa de vino, apagué la mayoría de las luces y dejé solo encendida la lámpara sobre la mesa del fondo, la mía de siempre. Saqué del cajón el cuaderno viejo, aquel con tapas duras y páginas manchadas de harina. Lo abrí sin rumbo, como quien busca compañía más que respuestas. Y allí estaban, como siempre, mis notas, mis dudas, mis pequeños triunfos. Leí una página que escribí una madrugada del año 1986. Hoy abrimos sin reservas. Solo vinieron 2 personas. Pensé en rendirme. Pero luego recordé la sopa de ajo de mi madre. Y eso fue suficiente para seguir. Cerré los ojos. Respiré hondo. No era una mujer rica. No era famosa. Pero era dueña de algo que muchos no logran en toda una vida. Había construido un lugar donde otros se sentían en casa. En ese momento, escuché pasos, ligeros, casi tímidos. Era Isabel. ¿Estás bien?, preguntó, desde la puerta. Sí, solo, recordando. Se sentó frente a mí, sin pedir permiso. ¿Sabes? Hoy, una clienta me dijo que nunca había probado un flan como el nuestro, pero no por el sabor, añadió, sino porque le supo a infancia. Sonreí. Entonces ya puedes considerarte cocinera de verdad. Isabel se quedó en silencio. Luego dijo, gracias por no rendirte con nosotros. Por no echarnos a la primera. Yo tampoco fui fácil, reconocí. No, pero fuiste justa. Volvimos a quedarnos calladas. La noche nos envolvía con su abrigo espeso, y el vino sabía mejor sin prisa. ¿Te ves aquí dentro de 20 años? Le pregunté. No lo sé, pero me gustaría. Me gustaría que este lugar siguiera vivo, incluso sin nosotras. Que alguien más cocine la sopa de ajo y no sepa por qué huele tanto a amor. Mis ojos se humedecieron. Entonces ya entendiste todo. Antes de irse, Isabel se acercó, me besó la frente y dijo, descansa, mamá. Ya te toca. Me quedé sola, pero acompañada por todos los fantasmas buenos que uno guarda en la memoria. El aroma del primer guiso, la risa de los clientes fieles, el sonido del cuchillo cortando cebolla en la madrugada, y el eco suave de una hija que, por fin, encontró su sitio. Porque lo que se hereda no son solo bienes. Se hereda el fuego. Y el valor de mantenerlo encendido. No hay momento más sereno en el restaurante que las primeras horas de la mañana, cuando aún no hay ruido, ni comandas, ni conversaciones. Solo el murmullo de la cafetera calentándose y el olor al pan recién llegado. Ese día me levanté con un impulso extraño, el de escribir una receta. No una receta cualquiera. La última, o, al menos, la última que quería dejar escrita de mi puño y letra. Fui a la cocina antes que nadie. Me senté en la mesita del rincón, saqué papel y bolígrafo, y empecé. Receta para seguir adelante. Ingredientes. 1 cucharada de paciencia. 2 litros de humildad. 1 pizca de locura. Abrazos, al gusto. Y, sobre todo, tiempo, mucho tiempo. Me reí sola mientras escribía. Pero también lloré un poco. Porque sabía que todo en esta vida, incluso los lugares que creemos eternos, deben encontrar su forma de despedirse. Rafael entró en la cocina poco después. Llevaba una bolsa de pan bajo el brazo y el pelo todavía húmedo. Me miró y sonrió. ¿Ya estás inventando algo nuevo? Algo viejo, más bien dije, pero que aún no está escrito. Se acercó y leyó por encima de mi hombro. No dijo nada, pero me puso la mano en el hombro, suave, como quien agradece sin palabras. Ese mediodía, decidí salir a caminar. No al mercado, no al parque, a la iglesia del barrio. No era una mujer religiosa en el sentido estricto, pero ese lugar tenía algo que me daba paz.
Entré, me senté en uno de los bancos del fondo, y me quedé allí, dejando que el silencio me envolviera. Cerré los ojos, pensé en mi madre, en cómo rezaba mientras cocinaba. En sus palabras, los guisos más sabrosos se hacen sin prisa y con buena intención, hija. Y entonces lo supe. Tenía que pasar la receta, pero no solo con palabras. Tenía que cocinarla, compartirla, vivirla una última vez. Esa noche, convoqué a todos en el restaurante. No era un evento formal. No había invitaciones, ni carteles, ni fotógrafos. Solo una nota escrita a mano en la pizarra. Cocinamos para recordar. Ven si tienes hambre de algo más que comida. Vinieron todos. El equipo, algunos vecinos, los clientes de siempre, incluso Sor Teresa con un par de ancianas, que caminaban lento pero con ojos vivaces. Luis Enrique también llegó, puntual, con una caja de vino tinto bajo el brazo y un silencio respetuoso en la mirada. Isabel echa flores frescas en las mesas. Rafael revisa la cocina con meticulosidad. Yo solo observo, ya no doy órdenes, solo acompaño. Cuando las puertas se cierran, les pido a todos que se sienten. Por una vez, cocinaremos para ellos, no para nosotros. Esta noche digo no hay menú. Vamos a servir una sola cosa. La receta de la memoria. Empiezo a cocinar, como lo hacía mi madre. Delante de todos, sin esconderme. Cada paso lo explico con voz clara, el aceite caliente, el ajo justo, el tomate con azúcar para quitarle la acidez, y el fuego bajo, siempre bajo. Este guiso les digo no es mío. Es de mi madre, y de la madre de mi madre. Cada una le añadió algo y le quitó otra cosa. Pero lo que nunca cambió fue la intención. Las personas escuchan en silencio. Nadie mira el móvil. Nadie tiene prisa. Cuando servimos los platos, el comedor huele a domingo, a casa, a infancia. Coman despacio pido. Y mientras lo hacen, piensen en alguien que ya no está. En una mano que lo sostuvo. En un abrazo que aún recuerdan. Muchos se emocionan. Yo también. Porque esa era la verdadera receta. La que no se escribe, pero se queda. Al final de la velada, me acerco a la mesa del centro y dejo allí el papel que escribí esa mañana. Receta para seguir adelante. Lo leo en voz alta. Algunos aplauden. Otros lloran. Nadie se va indiferente. Cuando todo termina, Rafael me abraza por la espalda. ¿Estás bien? Estoy llena, pero no de comida, le respondo. Llena de vida. Esa fue mi última receta, sí, pero también, la más importante. Porque no la hice para venderla. La hice para regalarla. Y el regalo más noble es el que se da sabiendo que ya no se necesita más. Hace unas semanas que no vengo cada día al restaurante. Al principio fue raro, casi incómodo. Despertar y no preparar la lista de compras, no revisar la cocina, no saludar a los primeros proveedores. Pero luego entendí que había algo en el silencio de la casa que me estaba esperando desde hace años. Ahora mis mañanas son lentas. Me levanto cuando el cuerpo me lo pide. Me preparo un café y lo tomo en el pequeño balcón que da al patio interior. Escucho los sonidos del barrio. Las persianas que se suben, las tazas que chocan en los bares, los saludos entre vecinos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no siento culpa por detenerme. He comenzado a escribir más. No recetas, no historias del restaurante. Escribo pensamientos. Sensaciones. Recuerdos que no quiero que se pierdan. Quizá algún día Isabel los encuentre entre mis papeles y entienda aún más de lo que hablamos. Rafael me llama casi todos los días. No siempre con un motivo. A veces solo para contarme que el proveedor nuevo le trajo las cebollas pequeñas como a mí me gustaban. O que un cliente preguntó por las albóndigas de la señora que ya no cocina. Isabel también pasa a verme. Trae dulces, a veces flores, y sobre todo tiempo. Tiempo sin exigencias. Tiempo sin juicios. Una tarde de otoño, salí a caminar sin rumbo. Llegué hasta el Parque del Retiro, me senté bajo un castaño y observé cómo caían las hojas. Una a una. En silencio, y pensé que así era la vida también. Una sucesión de estaciones, de colores, de desprendimientos. No sentí tristeza. Sentí gratitud, porque había vivido con las manos llenas, porque había amado, trabajado, llorado, reído, enseñado, perdonado. Y ahora,
Con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, me sentía libre. Libre para recordar. Libre para desaparecer un poco. Libre para dejar que el mundo siguiera, sin mí al frente, pero conmigo en sus rincones. Anoche soñé con mi madre. No era un sueño dramático, ni lleno de símbolos. Solo estábamos en la cocina, como antes. Ella removía una olla grande y me miraba de reojo, con esa sonrisa suya que parecía decir más de lo que decía su boca. ¿Ves?, me dijo. Al final, todo se trata de saber cuándo hay que apagar el fuego. Me desperté en paz. Hoy decidí volver al restaurante, pero sin previo aviso. No para trabajar, solo para mirar. Entré por la puerta de atrás, saludé a los chicos de la cocina, que me abrazaron con alegría sincera. Isabel estaba en su estación, organizando el servicio del mediodía. Rafael revisaba una factura, frunciendo el ceño igual que su padre. Me senté en la mesa del rincón, la mía, y observé. El restaurante tenía vida propia, ya no me necesitaba. Y eso, lejos de doler, me hizo sonreír. Habíamos construido bien. En algún momento, Isabel se acercó y me dejó un platito con un trozo de tortilla recién hecha y una servilleta doblada. La hice como tú me enseñaste, me dijo, y se fue sin esperar elogios. Le di un bocado. Estaba perfecta. Me llevé la servilleta a los labios y noté que tenía algo escrito. Gracias por enseñarnos a quedarnos cuando todos quieren irse. No pude evitar que se me escaparan unas lágrimas. Al salir, pasé por la pequeña estantería donde ahora tienen enmarado mi cuaderno de tapas duras. Abierto por la página donde escribí, la cocina es la forma más honesta de decir, estoy aquí, y te cuido. Caminé por las calles del barrio como una más. La gente me saludaba, los niños corrían, los árboles empezaban a perder sus hojas. Y pensé, cuando me haya ido, no habrá placas, ni estatuas, ni homenajes, pero habrá una receta que alguien seguirá haciendo. Una sopa que calentará un alma, un abrazo servido en un plato, y un rincón, allá en Lavapiés, donde el amor huele a ajo frito y pan caliente. Porque al final, lo único que queda, es el silencio después del fuego. Y si ese silencio es dulce, entonces todo valió la pena. ¿Cómo te sentiste al escuchar esta historia de principio a fin? Si tocó tu corazón, por favor deja un número 1 en los comentarios. Si no lograste conectar con ella, siéntete libre de escribir un 0. Cada respuesta tiene un gran significado para mí, porque gracias a ti puedo seguir adelante. Es a partir de estas pequeñas muestras de apoyo que encuentro la fuerza para contar la siguiente historia, una nueva historia que ya te está esperando, más profunda, más conmovedora. Y de corazón, espero que estés allí para escucharla conmigo.